Hola, hola, buenas tardes. Dios les bendiga grandemente. ¿Cómo están? Estamos por aquí para cumplir con la promesa de ayer de que vamos a dar una segunda enseñanza de nuestro Dios como Dios soberano. Así que si usted está viendo este video por primera vez, escriba ahí, escriba si usted cree que nuestro Dios es soberano, escriba así, yo creo que mi Dios es soberano, amén. Y ayer hicimos un video donde explicábamos la soberanía de Dios. Lo invito a que lo busque, que lo vea para que pueda entender lo que vamos a hablar el día de hoy. Y resumiendo un poco, ayer se hablaba de cómo Dios en su soberanía escogió al rey Ciro, rey de Persia, para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Babilonia, pero también para que le construyera casa en Jerusalén. Veíamos cómo Dios en su soberanía puede usar a un impío, a alguien que no tiene nada que ver con los hijos de Dios, para bendecir a su pueblo, para bendecir nuestras vidas, y que nosotros no podemos cuestionar la soberanía de Dios porque Él hace como quiere, donde quiere y con quien quiere. Pero hoy yo le voy a hablar en esta segunda parte. Les voy a hablar de un ejemplo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde se expresa la soberanía de Dios. Y esta vez es Dios usando a alguien, no para que el impío lo bendiga a él, sino para nosotros, como hijos de Dios, bendecir la vida de alguien que está totalmente desenfocado y que en línea general su comportamiento era un comportamiento impío. Y yo estoy hablándole nada más y nada menos que de la enseñanza, de la historia de Saulo de Tarso. En el capítulo 9 del libro de los Hechos se habla de cómo Saulo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, yendo Saulo a Damasco a querer acabar con los hijos de Dios. El Señor Jesucristo se presenta y Saulo tiene un encuentro, él queda ciego. Y es interesante cómo Dios en su soberanía llama a un hombre llamado Ananías, un hombre ungido de Dios. Ananías, un discípulo del Señor, un hombre en comunión con Dios, como quizás usted y yo estamos en comunión con Dios. Ese era Ananías. Y Dios le dice a Ananías: Ananías, ven acá. Quiero que vayas a la dirección tal y ores por Saulo de Tarso. Ay, santo, cuando Ananías recibe este código, este hombre dudó, este hombre dijo: ¿pero qué es esto? ¿Que yo vaya a orar por quién? ¿Por el perseguidor de la iglesia? ¿El que arrastra a las mujeres por el piso? ¿El que encarcela a tus hijos? ¿El que quiere acabar con el templo del Señor? Ese, ¿tú quieres que yo vaya a orar por ese? Le dice Ananías. No puede entender, no le cabe en su mente, a pesar de que era un hombre entregado a Dios, tenía una buena relación con el Espíritu Santo, él no le cabe en la mente la soberanía de Dios. Y eso pasa contigo y conmigo. A veces no nos cabe en la mente la soberanía de Dios. Entonces Ananías empieza a decirle al Señor, él está explicándole al Señor quién era Saulo, como si Dios no supiera quién es Saulo, como si Dios no supiera en su soberanía qué es lo que él está haciendo. Entonces le explica que mira, Señor, pero no, este hombre es esto, es aquello, lo otro. Y el Señor le dice a Ananías, en el capítulo 9, versículo 15, le dice: mira, Ananías, te voy a decir una cosa. Ve a lo que yo te estoy mandando a hacer, porque instrumento escogido me es ese hombre con esa actitud impía, con esa actitud desordenada, con esa actitud de maldad. A ese, el que yo me he previsto, lo he escogido. Entonces es ahí donde nosotros no podemos, hermano, no podemos estar cuestionando la soberanía de Dios. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación, porque Dios hace como quiere. A Dios le plació ir a tener un encuentro con el perseguidor de la iglesia, pero Ananías no lo entendía. Ananías sabía que su Dios era un Dios soberano, pero no comprendía ni aceptaba la soberanía de Dios. Y eso pasa contigo y conmigo. ¿Qué pasa contigo y conmigo cuando Dios nos dice: ve y ora por ese brujo? Ve y ora por la prostituta, por el ladrón, por el asesino. ¿Qué haces tú? Dios te está mandando que seas bendición en la vida de esa persona. ¿Y tú cómo te comportas? Por eso tenemos que tener entendimiento, sabiduría. No podemos cuestionar la soberanía de Dios. Y este es un ejemplo claro de cómo a veces nos pasa. Le pasó a Ananías y a nosotros nos pasa. Así que aprendamos a aceptar, a entender y a conocer la soberanía de nuestro Dios, porque Él hace como Él quiere. Y si Dios te está dando una instrucción de que vayas y hagas algo a favor de un impío, de alguien que tú dices: wow, ese no se merece, ¿qué? Pues hágalo, porque aquí lo que prevalece es la voluntad de Dios y que nosotros seamos obedientes. Amén. Así que Dios te bendiga. Mañana te voy a dar otro ejemplo maravilloso y cerramos
Y espero que sea de bendición lo que estamos ministrando. Amén. Dios te bendiga.